Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sean todos bendecidos. Bienvenidos a nuestro culto de estudio de la palabra de este jueves, amén, a jueves 24 de 25 de febrero. Dándole gracias al Señor en esta noche por la oportunidad tan hermosa que nos regala de poder estar con Él y poder compartir con ustedes una palabra de parte del Señor para que podamos seguir creciendo en el entendimiento, en el conocimiento del Señor y sobre todo para que adquiramos mayor sabiduría conociendo lo que la palabra quiere hablarnos a través de esta palabra. Amén. Que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Sean todos bienvenidos. Buenas noches, Lidia. Sean todos bienvenidos en esta noche. Y quisiera orar para comenzar rápidamente a nuestro estudio de la palabra, porque quisiera aprovechar el tiempo para que el tiempo que Dios nos dé, la hora que Dios nos dé, amén, podamos compartir la palabra del Señor con ustedes y que ustedes de manera bien especial, iglesia, puedan tomar nota de aquellas cosas que Dios te está hablando, que aquellas cosas que Dios te está enseñando y que estás creciendo en Él y que puedas de una manera especial valorar su palabra, valorar lo que Dios quiere hablarte, valorar lo que Dios quiere enseñarte a través de ella, pero sobre todo, iglesia, como dice su propia palabra en el libro de Santiago, pero seamos hacedores de esa palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Así que en esta noche vamos a orar para comenzar y continuar tal vez el último, porque no sabemos si nos da tiempo para terminarlo, pero lo que hemos estado hablando desde enero 28, si no me equivoco, hemos estado hablando de que hemos sido creados para llevar fruto. Y en esta noche quiero compartirle 8 puntos más, dándole un repaso de todo lo que hemos hablado para que usted continúe creciendo en el Señor. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros hoy como cuerpo te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra y te damos honor. Porque sabemos que tú eres el único digno de adoración, el único digno de alabanza, el único digno, Señor, de poder, Señor, como dice tu palabra, de abrir los sellos. Eres tú el único digno, Padre. Y en esta noche nosotros queremos sentarnos a la mesa contigo, reconociendo nuestra dependencia de ti, reconociendo que sin ti nosotros somos nada, reconociendo, Padre, que sin ti, Padre mío, no podemos continuar, que por causa tuya, por el propósito tuyo, por el Espíritu Santo tuyo, es que podemos levantarnos, seguir caminando y sobre todo caminar hacia tu propósito divino, Padre. Gracias porque nos regalas un día más para conocerte, un día más para aprender, un día más para adorarte, un día más. Gracias. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a tu pueblo mientras se conecta. Que bendigas a aquellos, Señor, que en esta noche, Padre mío, están conectándose por primera vez. Que bendigas a aquellos que se conectan cada martes, cada jueves, cada domingo. Que, Padre, en esta hora yo te pido que tú toques a aquellos que están quebrantados, aquellos que todavía no han podido volver a tu casa porque están quebrantados de salud. Envío tu palabra de sanidad sobre ellos, sobre Lilian Rodríguez, sobre Pablo, Padre mío, sobre aquellos que hoy necesitan un toque divino de sanidad, sobre aquellos, sobre Lucy Vázquez, sobre Francisco Vázquez, sobre cada persona que necesita que tú los toques, sobre Héctor, cada persona que ha pedido una oración, que ha dicho, por favor, pastora, ore por mí. María Pérez, que tú sigas bendiciéndola, levantándola, fortaleciéndola, Señor. Sé tú, Padre mío, obrando y sorprendiéndonos, Padre, porque tú eres fiel y verdadero. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico que unjas mis labios, que pases carbón encendido, pero sobre todo, Padre, que sea tu palabra dividiendo, discerniendo, separando,
el alma del espíritu, para que el espíritu siga creciendo y tomando poder y autoridad sobre el alma, para que el alma se calle, que mengue mientras tu espíritu sigue creciendo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia amada, quisiera que vayas conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. Voy a utilizar unos versículos de Santiago, capítulo 1, como fundamento para lo que voy a compartirte en esta palabra. Quiero comenzar con Santiago, capítulo 1, si es tan posible, si alguien lo puede poner por ahí. Santiago 1, capítulo 5, amén. Santiago 1, versículos 5, amén, 6 y 7 y 8. Santiago capítulo 1, del verso 5 al 8, amén, en el nombre de Jesús. Quisiera utilizar esta palabra como base a lo que quiero compartirle en esta noche. Seas bendecido, Raymond Troche, te bendigo en esta hora y bendigo a toda tu familia. Y quiero comenzar con este capítulo que dice el 5, versículo 5 de Santiago 1, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Voy a volver a repetir el versículo 5 como base a lo que queremos compartir en esta noche. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, iglesia, da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice, y le será dada. A veces me sorprende cuando las personas me dicen, es que yo no entiendo la Biblia, es que la Biblia es tan complicada, es porque yo la leo y no sé lo que está pasando. Pero quiero decirte algo, iglesia amada. Si tú tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Pero ¿sabes quién es la persona que te va a ayudar a entender las cosas que Dios quiere hablarte? Se llama Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de tu vida, está guiando tu vida por el camino de la verdad, ese mismo Espíritu Santo que está dentro de ti te va a ayudar y te va a dar la sabiduría que tú necesitas para continuar. Fíjate que el mismo libro de Santiago, como lo puso nuestra hermana Katy en estos momentos, dice, cuando estoy leyendo los versículos, el hombre de doble ánimo es inconstante. Quiere decir, iglesia, que tú no puedes pretender entender la palabra si tú no tienes constancia. Una de las cosas que yo he podido entender y estoy viendo ahora que estoy estudiando su palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, y estoy estudiando su palabra más profundamente, es que estoy viendo cómo el Señor está revelando cosas que antes no había visto. Pero ¿sabes por qué no la había visto? Porque tal vez era un poquito inconstante. Quiere decir que lo hacía hoy, mañana tal vez un capítulo, mañana 2 o 3 versículos, pero la constancia ha llevado a que el Espíritu Santo entienda. Porque recuerda, iglesia, no podemos engañar a nadie. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a su familia, a sus hijos, a su esposo, a la gente, pero a Dios no lo puede engañar. Y ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros reconoce cuando hay constancia en nosotros, cuando hay una perseverancia, cuando hay una determinación. Y cuando el Espíritu ve en nosotros esa perseverancia y esa determinación y ese compromiso y esa constancia con la palabra, va a comenzar a revelar cosas que nunca habíamos entendido. ¿Por qué tal vez no las revele nuestra inconstancia? Porque ¿para qué queremos revelación si no vamos a continuar buscando más del conocimiento de Dios?
Si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos conocerle todos los días. Usted no habla con su esposo una vez al día o tal vez una vez en semana. Usted sigue conociéndolo, años de conocimiento, pero es años donde usted habla, donde usted comparte, donde usted pelea, donde usted a veces se sienta, donde usted a veces aguarda silencio, pero son años donde usted cada día está conociendo algo más de aquella persona que está a su lado. Así es nuestro Dios, pero nuestro Dios es perfecto. Y como es perfecto, iglesia, para conocer la perfección de Dios y para conocer el propósito de Dios, tenemos que ser constantes. Por eso el libro de Santiago, y quiero poner esa notita al cárcel, el libro de Santiago fue escrito por el hermano, el medio hermano de Jesucristo. El mismo que cuando él fue, que dijo en Juan capítulo 7, que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, fueron los mismos que en ese momento dijo, ¿por qué tú no bajas allá al pueblo y haces las obras? A ver si la gente te cree, ¿por qué no vas allá? O sea, se mofaban de Jesús, se mofaban de él, no tenían creencia, no creían en él, no le tenían ese apoyo a su hermano. Pero ese mismo Santiago, cuando vio la resurrección de Jesucristo, cuando vio la crucifixión, tuvo un gran convencimiento y sabemos que el día del Pentecostés tenía que haber estado por ahí con su madre María, esperando esa bendición. Y el que escribe este libro es Santiago. Y el que dice, mira, si ustedes quieren recibir sabiduría, si ustedes quieren recibir bendición, pídanla con fe. Pero pidan con fe, no dudando. Acuérdese que la persona que duda no es la persona persistente o consistente. La persona que duda es aquella que viene un momentito, escucha una palabra y se va y hace algo de esa palabra, pero no es constante en búsqueda de esa palabra. Y al no ser constante, esa persona pierde la bendición de esa sabiduría. Entonces, hemos estado hablando hace más de 4 jueves atrás y los puse por fecha porque desde el jueves 28 de enero, para aquellos que me están escuchando o que tal vez me escuchan más tarde o tal vez me ven a través de YouTube, para que sepan que si ustedes van a la Iglesia Misionera Eslabón de Dios, sea en Facebook o sea en YouTube, si usted lo busca desde febrero 28, hemos estado dando un estudio sobre la fructificación. Hemos estado hablando sobre, hemos sido creados para dar fruto. Y hemos hablado de diferentes puntos donde necesitamos crecimiento, donde necesitamos madurez, donde necesitamos, ¿cómo diríamos? Fructificar, donde necesitamos menguar. Hemos hablado diferentes áreas. En cada jueves hemos estado hablando áreas específicas que Dios nos ha querido hablar acerca del fruto. Y el versículo que utilizamos al principio fue el versículo de Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 nosotros podemos entender Jesús hablando sobre la vid. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he elegido para que llevéis fruto, mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. Y la única manera que nuestro fruto va a permanecer es rendidos al Espíritu Santo. Porque la misma palabra, cuando nosotros vamos a Gálatas, capítulo 5, 22 y 23, habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Quiere decir que hay un fruto, pero el fruto lo produce el Espíritu. Y hay áreas de nuestra vida donde necesitamos fructificar, permitirle ese Espíritu Santo entrar y ministrar a nuestra vida hasta el punto que esa vida haya madurado y pueda dar fruto. El fruto se come maduro, el fruto se come cuando ya está hecho. A veces nos comemos las frutas verdes porque somos maniáticos y nos gusta lo verde, pero el fruto maduro es el que es más deleitoso, es más dulce, es más saboreable, es como cuando uno se come un mango, y perdone que lo diga así, pero esos mangos que usted se come y los pela y se los come y ese embarre porque sale el jugo.
de ese mango, sale el jugo de esa fruta, de esa china, usted se lo disfruta, pero es porque el fruto ya está maduro. Y Dios anhela que otros coman de nosotros. Dios anhela que nosotros podamos dar fruto para que otros puedan verlo a Él a través de nuestras vidas. Entonces, estos 4 jueves que hemos estado hablando, hemos sido creados para llevar fruto. El propósito de Dios al escogernos ha sido para que nuestra vida sea productiva en Él. O sea, Dios no solo nos escogió o nos tomó o tomó nuestras vidas o nos señaló solamente para la salvación. Dios nos escogió porque Él entendía que la salvación que fue dada a través de su Hijo, de su muerte, de su sacrificio, esa salvación tan grande que su Hijo había dado, la íbamos a valorar de tal manera que esa salvación iba a producir en nosotros que diéramos fruto, iba a producir en nosotros que hiciéramos cosas para Dios, no porque necesitamos hacerla, sino porque lo que está dentro de ti produce en ti, hace productividad. No te quedas estático, no te quedas en el mismo sitio, sino que produces para Dios. Y Dios anhela que la vida del cristiano sea una vida productiva. Entre más nosotros reconozcamos nuestra posición en Cristo Jesús y apreciemos lo que significa esto para nosotros en nuestra vida cotidiana, podemos traer a la luz los frutos, frutos de justicia, frutos de amor, frutos de poder. O sea, a la medida que yo aprecie lo que significa mi posición en Cristo Jesús, quién soy yo en Él, cuál es mi identidad en Dios, quién soy yo en Dios, mientras más yo me vaya familiarizando, reconociendo y apreciando lo que Dios ha hecho y lo que significa en mi vida, eso que estoy apreciando en mi vida va a traer a luz que yo dé frutos. Frutos de justicia, frutos de amor, frutos de poder, frutos de sabiduría, frutos de entendimiento. Entonces, nuestra falta de dar frutos o nuestra falta de fructificación, iglesia, se debe porque estamos demasiado divididos. Nuestra vida está muy dividida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucho desenfoque, hay muchas cosas que nos están robando el primado que es Dios. Hay muchas cosas que nos están robando las prioridades correctas. Hay muchas cosas que están haciendo que nuestra vida se divide en pedacitos y que en pedacitos se divide y que en nada podamos dar fruto o en que nada podamos ser fructíferos porque estamos divididos demasiado haciendo cosas que no tienen el sentido correcto para Dios. Y tenemos que tener cuenta, porque si nuestras prioridades están mal puestas, eso nos va a llevar a detener nuestro crecimiento en Dios. Todos nos tenemos que evaluar, todos nos tenemos que cada día chequear nuestra vida, dónde estamos parados, qué he hecho yo, qué he hecho hoy, cómo he crecido, cómo he menguado, qué me he estancado, por qué me estanqué. Hay algo en nosotros, iglesia, se llama conciencia, se llama entendimiento, que usted mismo puede entender cómo usted está en Cristo. Usted no puede pretender y decir, ay, que me lo revele el Espíritu de Dios. Usted lo sabe. El Espíritu Santo no tiene que bajar a revelarle nada porque usted siente su falta de crecimiento. Usted siente esa decadencia espiritual. Usted lo siente. Usted no es dumb, usted no es bobo, usted no es necio, usted no es tonto, usted es sabio. Y usted sabe cómo esa relación está con Dios. Entonces, el hecho de que este mundo nos está dando tantas cosas y nos estamos distrayendo en tantas cosas, esas mismas distracciones están eliminando en nosotros el que podamos producir y que seamos productivos para el reino de Dios. Entonces, el primer jueves, el 28 de enero, nosotros hablamos, usted y yo compartimos y hablamos de 5 áreas de fructificación.
Necesitamos y tenemos fructificación del alma. Cuando Cristo viene a nosotros, Él nos fructifica, Él manifiesta su Espíritu Santo a través de nosotros y comenzamos a dar el fruto del amor, del gozo, de la paciencia, de la templanza, de la benignidad, de la mansedumbre. Esos frutos, ese fruto sale del Espíritu Santo. Hay fructificación de mi mente. Mi mente es renovada. Por eso Filipenses 4, 8, 9 nos dice, mira iglesia, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, perdone si no lo digo en el orden correcto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando estamos en Cristo, cuando le permitimos al Espíritu Santo dominar nuestra vida y enseñarnos el camino que debemos de llevar, ese mismo Espíritu nos va a llevar a fructificar. Vamos a fructificar en la mente, iglesia. Nuestros pensamientos no son los mismos. Ya nuestros pensamientos han sido atados, como dice Romanos 12:2, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. Dice la palabra en 2 de Corintios 10. Pero también Romanos dice que tenemos que ser renovados en nuestra mente para poder conocer cuál es la voluntad perfecta, agradable y perfecta de Dios. Pero para eso necesitamos una mente renovada. Hablábamos de la fructificación en hechos. Quiere decir que por causa de lo que yo cargo voy a actuar. Y hay cosas que haré que son hechos que van a ser dados a causa del fruto. Hay que fructificar en los dones del Espíritu, iglesia. Quiere decir que lo que Dios ha puesto en ti puede mejorar, puede fructificar, puedes usarla para el reino de Dios y gente va a ser ministrada a través de esos frutos. Y hablábamos por la quinta, fructificación en nuestra comunión y con Dios y con los demás. Necesitamos fructificar en esa área. Entonces, el segundo jueves, el 4 de febrero, comenzamos y compartimos 3 enemigos que afectan a nuestra libertad y nuestra eficacia en el reino de Dios. Nuestra libertad y nuestra eficacia. 3 enemigos. No los voy a explicar, pero los voy a mencionar. Y si usted no ha cogido el estudio, vaya enero 28 y comience cada jueves y coja la lista y apunte en su libreta y comience a estudiar la palabra, porque Dios quiere que demos fruto, especialmente en este último tiempo. Decíamos que hay 3 enemigos de nuestra libertad y de nuestra eficacia para el reino de Dios. Y era el temor, el orgullo y la inconsistencia. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero si no hay perfecto amor, si el perfecto amor de Dios no lo conocemos, no lo entendemos, no lo arropamos, no lo abrazamos, tenemos que tener cuidado, porque el temor detiene el plan de Dios sobre nuestras vidas. El orgullo, ese es el peor enemigo, el orgullo. El orgullo que nos mata, que nos creemos una cosa cuando somos otra. Y el tercero es la inconsistencia. Gente que promete y no cumple, gente que habla pero no es consistente en lo que habla. Y hay que tener mucho cuidado porque Santiago dice que son gente de doble ánimo. Y el gente de doble ánimo no piense que va a recibir nada de Dios. O sea que tenemos que entender que son 3 enemigos grandes. Después hablábamos el tercer jueves, que era el 11 de febrero, hablamos de 7 áreas donde necesitábamos aprender a crecer. Y hablamos de 7 áreas bien importantes y decíamos y hablábamos sobre el desánimo, o sea que es algo que todos pasaremos por ello, pero hay que crecer en ello, o sea no podemos estancarnos. Lo que quiere decir es que estas 7 áreas que voy a nombrarte, no te puedes estancar en ellas. Pueden suceder en nuestra vida, pero no pueden estancarnos y no te puedes estancar, sino que tienes que crecer. Y hablábamos de estas 7 áreas donde necesitábamos aprender a crecer. Y hablábamos del desánimo, de las comparaciones, de la decepción, de la presión, del desacuerdo, del chisme, la calumnia, los malentendidos. Y por último hablamos de las heridas y los problemas del pasado. Quiere decir que hay 7 áreas en nuestra vida donde yo tengo que aprender a crecer y le tengo que permitir al Espíritu Santo que comience a limpiar y enseñarme esas áreas donde todavía yo estoy un poquito pequeña, donde todavía soy niña, donde todavía no estoy creciendo.
Y esas 7 áreas las discutimos bien específicamente y fue de gran bendición. Desánimo, comparaciones, dijimos decepción, la presión, el desacuerdo, el chisme, la calumnia y por último nuestras heridas y nuestros problemas personales. El jueves pasado, que fue el 4º jueves, si no me equivoco, el 18 de febrero, hablamos y compartimos 5 áreas donde necesitábamos ese poder del Espíritu Santo que viene para fructificar nuestras vidas y para hacernos a nosotros productivos para Dios. Y decíamos que una de las cosas que necesitábamos poder era que necesitábamos poder en nuestra vida interior. Quiere decir, Dios tiene que enseñarnos a nosotros a través de su Espíritu a dominar nuestra vida interior. Nuestra vida interior no puede seguir gobernando nuestra vida completa. Esa vida interior tiene que ser sana. Nuestra vida interior tiene que ser ministrada. Si esa vida interior es ministrada por el Espíritu, esa vida interior se va a alinear cada día más con el Espíritu Santo de Dios y esa vida interior va a entrar como en un reposo y una paz donde el Espíritu Santo puede utilizarte para traer fruto y traer productividad para el reino de Dios. Decíamos que necesitábamos poder para testificar de Jesús, para que se vaya el temor. Y ese poder llegó con el Espíritu Santo. Y hablábamos en Hechos capítulo 1, verso 8, donde Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de aquí, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Y los va a revestir, van a ser investidos de poder. Y van a predicarnos aquí, allá, acá, en Samaria, en Jerusalén y en toda la nación, en todo lugar. Necesitamos poder para creer en Dios, para mantener nuestra fe, para mantenernos firmes, para que cuando vengan los vientos contrarios, para cuando vengan los principios de la tribulación, cuando venga la confusión a tratar de tocar a la puerta de nuestra vida, nosotros tengamos tanta fe, tanta creencia, tanto poder para creer en el Señor que nada ni nadie nos va a mover. Como dijo Jesucristo terminando la bienaventuranza en Mateo capítulo 7 al final, donde dice, les voy a hacer una comparación. Había un hombre que hizo su casa sobre la arena. Vino el viento, vino los vientos, vino el agua, vino la lluvia y la casa se cayó porque estaba fundada sobre arena, sobre pensamiento, sobre filosofía, sobre cosas enseñadas. Pero hubo otro que fundó su casa y la estableció sobre la roca. Y la roca es Cristo. Y la roca es la revelación de quién es Él. Y dice la misma palabra que Jesús diciendo, y vino los mismos problemas que le vino a la de la arena. Vino viento, vino río, vino todo y acechó contra aquella casa. Pero no cayó porque tenía un buen firmamento. Necesitamos poder para creer en Dios cada día, confiar en su palabra, establecer que su palabra es nuestro orden de vida. Es como decir, esa palabra es lo que me va a guiar alrededor a todo mi día, va a estar guiándome, va a estar enseñándome, va a estar corrigiéndome. Necesitábamos poder para los dones y el ministerio. Nada se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Ningún ministerio se puede hacer sin poder. Ningún don se puede activar sin el poder del Espíritu Santo. Y necesitábamos poder para la guerra espiritual. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él nos enseña lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, si yo necesito poder para esos dones que son el don de ciencia, de discernimiento, de sabiduría, de sanidad, don de milagros, don de lenguas, interpretación de lenguas, los dones que habla la palabra en Corintios, capítulo 12, esos dones del Espíritu necesitan el poder de Dios porque son movidos por el Espíritu Santo. Si yo no tengo ese Espíritu Santo en mí, nada de lo que haga va a poder dar fruto, porque el que produce el fruto en mí se llama Espíritu Santo.
Y la guerra espiritual, iglesia, para que ya de una vez y por siempre nos detengamos de estar peleando con mi hermano, con mi amigo, con el vecino, con el que no conozco, con mi enemigo, y entender que nuestra lucha, como dice Efesios capítulo 6, versos de 10 en adelante, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes celestiales, en lugares celestiales de maldad. Necesito ese poder, necesito ese Espíritu Santo que me esté enseñando. Mira, tu lucha no es con tu vecino, ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tu amigo, ni con tu enemigo. Tu lucha son contra huestes y principados que están aquí, que están atacando las vidas para hacerte la vida imposible. Pero si el Espíritu Santo está en ti, ese Espíritu Santo te va a ayudar a obrar sabiamente y hacer lo que tienes que hacer. Amén. Y hoy quiero terminar, o tal vez tratar de terminar, porque ya son las 8 de la noche. Tal vez en media hora puedo cumplir lo que quiero compartirle y usted escriba y atienda bien. Pero no quiero tener prisa porque quiero que usted aprenda lo que quiero compartir. Hoy quiero terminar, o por lo menos tratar de comenzar y terminarlo el próximo, si no termino hoy, el estudio compartiéndole a ustedes cómo necesitamos la sabiduría espiritual en nuestra vida para fructificar y ser vidas productivas para el reino de Dios. El principio dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Apúntelo, iglesia, por favor, apúntelo y escúcheme. No pierda. Yo voy a tratar de estar lento, de hacerlo suave para que usted me escuche, para que usted aprenda, para que usted pueda retener lo que quiero hablarle en esta noche. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que si yo tengo temor a Jehová, que si yo respeto, que si yo honro, que si yo venero, que si yo tengo ese temor por Dios, por su presencia, por su santidad, estoy comenzando a actuar en un principio de sabiduría. El principio de la sabiduría, lo primero es el temor a Jehová. No es conocer la palabra, no es tener toda la revelación del mundo, es temer a Jehová. Entonces, Proverbios 3:7 nos dice algo, porque el libro de Proverbios fue escrito por el hijo de David, Salomón, el hombre antes de Jesús, después de Jesús, porque Jesús es el más sabio del mundo, se dice en la misma palabra. Un hombre con tremenda sabiduría, que cuando Dios se le revela que va a comenzar a reinar y le dice: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré, Salomón, en vez de pedir riqueza, reino, paz, pidió sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, iglesia, tenemos que entender que la sabiduría mana de Dios. La sabiduría mana de Dios. Yo no puedo pretender ser sabia en mi propia opinión, porque eso se llama necedad. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros tenemos el conocimiento de quién es Dios, cuando nosotros tenemos la revelación del Padre, yo tengo que entender que lo que yo soy es por la gracia de Dios, que lo que puedo entender, lo que puedo reconocer, lo que puedo ser revelado a mi vida, no tiene que ver conmigo ni mi conocimiento, tiene que ver con la sabiduría que emana de Dios. Santiago 1:5 lo leímos para comenzar este estudio. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y luego decimos, pues, lo que dice el otro versículo: pero pida con fe, no dudando nada. Pero también en Santiago, y quiero que vayas conmigo a Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, desde el verso 13 hasta el 17, Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría. Y hay que entender, porque necesitamos entender la palabra para reconocer lo que Dios quiere decirnos.
en Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, del verso 13 al 17, el libro de Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría: la sabiduría diabólica y la sabiduría que es de lo alto. Quiero leerlo contigo si vas conmigo. Santiago capítulo 3. Santiago 3, versículos, déjame tomar un poquito de agua. Versículos del 13 al 10. Gracias, Elizabeth. Santiago 3. Si se notan, estoy rodeada de ovejas, ¿viste? Las puse ahí de danzora. Amén. Ese es el pueblo de Dios. Amén. Adoradores y ovejas. Gloria al Señor. Santiago capítulo 3 del verso 13 al 17 dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, iglesia, y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Repito, porque es necesaria la sabiduría. La sabiduría diabólica es aquella que viene con contención, con división, con celos, con contienda. La que miente, la que no cree la verdad. Esa es la sabiduría que desciende de abajo, terrenal, diabólica, animal. Pero la sabiduría que desciende de arriba, del cielo, de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, iglesia, y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Así que con eso que quiero compartirte, la sabiduría que es de lo alto es lo opuesto a la sabiduría terrenal. Es la sabiduría celestial, es la sabiduría verdadera de Dios, y es la sabiduría que tú y yo necesitamos para este último tiempo y para este tiempo. No porque sea último, la necesitamos. Todo aquel que conoce a Jesucristo como su Salvador y está caminando hacia su carrera final, necesita la sabiduría del cielo. Es pura porque tiene la motivación correcta. Mucha gente, iglesia, yo tuve una experiencia hace muchísimos años atrás con una persona donde utilizaba la sabiduría como un enchantment, como un hechizo. Y era una sabiduría diabólica donde trataba de, en vez de pureza, había malicia en esa sabiduría que implicaba conocer. Pero detrás de esa sabiduría había cosas diabólicas porque la motivación no era pura. Hay que tener cuidado, iglesia, cuando hablamos, cuando aconsejamos, cuando hablamos la palabra, que no haya motivaciones incorrectas detrás de ello, ni que estemos buscando otras cosas, sino que esa sabiduría que ha sido depositada por el Espíritu Santo, y hay que pedirle a Dios, porque Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Esa sabiduría es pura, porque tiene motivación correcta y no tiene corrupción moral. Es pacífica, porque no es conflictiva ni es fuente de división. Donde hay división, iglesia, no hay una sabiduría correcta. Cuando usted divide al pueblo, cuando usted utiliza su vida para hacer daño y no bien, esa sabiduría es diabólica. Lo que está haciendo no es correcto. Es pacífica porque no es fuente de división. Es amable
porque pone la preocupación de los demás por sobre la de ella misma. Es benigna porque da preferencia a lo que es más beneficioso para los demás que para ella misma. Es llena de misericordia y de buenos frutos, activamente compasiva, perdonadora y creadora de carácter, sin incertidumbre, consistente, justa, carece de hipocresía, porque esa sabiduría es genuina y no tiene falsedad en ella. Es importante que entendamos eso, iglesia. Hay dos tipos de sabiduría: la diabólica, la animal, la terrenal, pero está la sabiduría de Dios, que es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos. Y con eso en mente, quiero hablarte hoy de las 8 cosas que trae la sabiduría espiritual. Hay 8 cosas que la sabiduría espiritual nos trae. Y quiero compartírtelas contigo para lo que el tiempo me permita. Solamente tengo 15 minutos. Pero la primera cosa que trae la sabiduría espiritual a tu vida es cuando uno tiene, el primer punto es un nuevo entendimiento de ti mismo. Cuando tú tienes entendimiento de quién tú eres. Una apropiada conciencia de uno mismo es crucial para el desarrollo equilibrado en la vida. Sin ella, sin esa apropiada conciencia, sin ese entendimiento de quiénes somos, de saber quién es uno mismo, estamos sujetos a las ilusiones que muchas veces surgen de tener un concepto más alto de nosotros que lo que debemos tener, o más bajo de nosotros que lo que debemos tener. Cualquiera de estos puntos de vista, más alto o más bajo, es destructivo para nuestro apropiado desarrollo en la vida y en el ministerio cristiano. Una de las cosas, lo que necesitamos, como dice la palabra, es el punto de vista correcto, el punto de vista de Dios para nosotros. Y yo quiero que vayas conmigo a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Y el primero de las 8 cosas que trae la sabiduría espiritual es un entendimiento de nosotros mismos, de cómo somos. Y Romanos 12:3 dice esto. Romanos 12:3, importantísimo. Romanos 12:3 dice así, búsquelo por ahí. Dice, déjeme leérselo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El primer punto es tener un entendimiento de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Muchas veces la gente tiene un alto entendimiento de quién es y se exaltan. Tienen un concepto demasiado alto que significa arrogancia, orgullo, altivez. Y a veces tenemos una estima tan baja y un concepto tan bajo que no podemos llegar a un balance donde nos veamos conforme a los ojos de Dios. Para eso yo necesito esa sabiduría, para tener el balance y el equilibrio, para entender las cosas conforme a Dios las entiende y conforme a Dios las ve. Nosotros tenemos que aprender a ver todo a través de los ojos de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver a través de los ojos de Dios? A través de su palabra. Lo que la palabra habla, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que la palabra dice es lo que tenemos que obedecer. Entonces, el primero de las 8 cosas que trae sabiduría espiritual, lo primero es un entendimiento de ti mismo. Lo segundo, un entendimiento de la verdad espiritual, de verdad espiritual. Y eso podemos ir, vamos a 1 Corintios 12, 10 al 12. 1 Corintios 12, 10 al 12. 1 Corintios 12, 10 al 12. Aparte del don de sabiduría,
no podemos comprender las cosas profundas de Dios. El entendimiento espiritual de las cosas profundas de Dios nos lleva a una dignidad correlativa y madurez en nuestra vida para Dios. Ese entendimiento espiritual de las cosas profundas de Dios nos lleva a madurez en nuestra vida para Dios. En este discernimiento espiritual de la verdad, lo que nos impide es este discernimiento, perdone mi iglesia, es este discernimiento espiritual de la verdad, la que nos impide descarriarnos y ser llevados por todo viento de doctrina. Hoy, mientras leía los libros de Apocalipsis, estaba leyendo el capítulo 10, 11, 12, 13, 14, y mientras leía el libro entendía que viene un viento, y viene un viento para descarriarnos de la verdad. Van a venir doctrinas falsas, van a venir doctrinas donde anhelan que haya unidad, lo que le llaman ecuménico, que seamos uno solo, que adoremos, que todos somos iguales. Vienen como unas sutilezas, iglesia, porque el diablo es sutil. Vienen con sutilezas que parecen verdad, pero son mentiras. Entonces, yo necesito un entendimiento de la verdad espiritual, porque si yo no estoy consciente de esa verdad, puedo ser llevada por doctrinas falsas y el viento puede descarriarme. Entonces, Primera de Corintios 12, del 10 al 12 dice esto. Primera de Corintios 12, del 10 al 12 dice esto. Perdónenme, estoy buscándolo con usted. Primera de Corintios 12, del 10 al 12 dice: a otro, está hablando de los dones del Espíritu, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu reparte como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Necesitamos el entendimiento de la verdad. Si yo no tengo esa verdad metida dentro de mi espíritu, de mi corazón, de mi alma, de mi mente, si esa verdad no está en mi iglesia, voy a ser llevado por doctrinas de error, y los vientos que van a venir, que ya llegaron, con falsas doctrinas, con cosas similares. Si yo no tengo un fundamento y un conocimiento de su palabra, por eso necesito su sabiduría, voy a caer y me puedo descarriar. El tercer punto, necesitamos, lo que trae la sabiduría espiritual es un entendimiento de la Escritura. Cuando esa sabiduría espiritual la tengo a través del Espíritu Santo, me va a traer un entendimiento de su palabra. Primera, y ahí estoy en Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Necesitamos la sabiduría que nos está dando, esas cosas que trae la sabiduría espiritual. La tercera cosa que nos trae es un entendimiento de la palabra de Dios, de la Escritura. Sin un profundo entendimiento de la palabra de Dios a través de la Escritura, no desarrollaremos aquella perspicacia, esa rapidez para entender más profundo la verdad que el Padre desea que tengamos. Estamos a merced de demasiadas enseñanzas y filosofías de ministerios hoy día que no han sido probados en lo que concierne a las Escrituras. Mucha gente ha entrado a hacer sus propias opiniones, a hacer sus propias doctrinas. Y entonces cuando la gente comienza y uno tiene un respeto por esa persona, o pensamos que es una persona del Señor, porque todavía no hemos tenido el discernimiento correcto, esas personas muchas veces entran en su propio entendimiento, en su propio conocimiento, y hablan de lo que ellos piensan que es correcto. Si nada de lo que se habla es probado
con la palabra, con la escritura, tenemos que tener mucho cuidado. Alerta, alerta. Eso es luz roja, alerta, detente, porque algo no está bien. Necesitamos poder apreciar la verdad de Dios, la verdad que Dios nos ha dado en las escrituras y aplicarla en nuestra práctica, en nuestro diario vivir. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 3. Por eso es que Pablo, yo amo a Pablo, un hombre que tuvo la revelación más bella de Dios. Ese bello Pablo dijo: mira, iglesia, si alguno se cree estar firme, mira que no caiga. No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Este caminar nuestro es día a día, es dependiendo de Dios constantemente, porque podemos fallar y podemos caer en error. Segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, del 14 al 17, dice que las 8 cosas que trae la sabiduría espiritual es un entendimiento de la escritura. Dice, segunda de Timoteo capítulo 3, 14 al 17. Pero persiste tú, hablándole Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Ves, iglesia, que podemos ser perfeccionados en Dios? Dios nos va a perfeccionar, pero mira lo que dice, esta palabra va a llevar a que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué? Para llevar fruto. Entonces, 8 cosas que trae la sabiduría espiritual. Lo primero, nos da un entendimiento de mí misma. Esa sabiduría me enseña quién realmente soy. Segundo, me da un entendimiento de la verdad espiritual. Si esa verdad está en mí, no voy a ser movida por doctrinas erróneas. Tercero, me da un entendimiento de la escritura. Cuarto, me da un entendimiento de la voluntad de Dios. La sabiduría me da un entendimiento de la voluntad de Dios. Porque no es la sabiduría humana, es la sabiduría espiritual que emana del Espíritu Santo. Necesitamos vivir en concordancia con la voluntad de Dios durante nuestra vida entera, para que seamos productivos y provechosos para Dios. Necesitamos pedirle al Padre la sabiduría para discernir su voluntad. Romanos 12:12 dice que si nosotros renovamos nuestro entendimiento, si nosotros permitimos que nuestra mente sea renovada, vamos a conocer cuál es el propósito de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Colosenses capítulo 1:9, Colosenses 1:9 dice así. Colosenses, y quiero casi recoger, pero yo creo nos quedaremos en el 4, no sé. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice así. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Estoy orando, dice Pablo, para que tengan un entendimiento, para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios, para que tengan sabiduría, inteligencia espiritual, porque eso, iglesia, nos va a llevar a lo que dice el 10, para que andemos como es digno del Señor, agradable, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. La sabiduría espiritual, la sabiduría que trae, lo que trae esa sabiduría es que voy a entender cuál es la voluntad de Dios. En Efesios 5, 15 al 16, habla sobre este entendimiento de esa sabiduría. Dice así, Efesios 5,
15 y 16. Efesios 5, 15 y 16 dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios nos está hablando a través de su palabra. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Santiago 1, 5 al 8, que lo leímos, hablaba sobre la sabiduría, que la pida Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, ¿verdad?, a la onda del mar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La sabiduría que Dios quiere darnos y que nos ha dado a través de su Espíritu Santo nos va a traer un entendimiento de quiénes somos. Quiénes somos en Dios, nos va a hacer humildes, mansos. No vamos a tener un concepto de nosotros superiores al que debemos de tener. Vamos a ser gente humilde, gente que pueda ser enseñable, con espíritu enseñable, con espíritu de mansedumbre. Esa sabiduría espiritual que Dios ha puesto en nosotros nos va a dar un entendimiento de lo que es la verdad espiritual. Yo necesito conocer esa verdad, iglesia. La necesito porque yo no quiero descarriarme, ni quiero ser llevado por dogmas, por doctrinas de hombre de error, ni tampoco por todo viento de doctrina que se levante por ahí diciendo que aquí está Dios. Esa sabiduría espiritual que Dios ha puesto en nosotros nos va a dar un entendimiento de lo que es la Escritura. Vamos a valorarla, vamos a tener, vamos a desarrollarnos, porque realmente la palabra es la que nos va a dar el entendimiento y nos va a enseñar la verdad, y esa verdad nos hará libres. Y esa sabiduría que Dios ha puesto en nosotros nos va a dar un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Vamos a saber, porque realmente, iglesia, no podemos seguir viviendo sin conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. Dios quiere que seamos productivos, pero la única manera que podemos ser productivos es conociendo su voluntad. Si yo conozco la voluntad de Dios, si yo hago lo que Dios quiere y hago su voluntad y sigo su voluntad, todo lo que yo haga, iglesia, va a ser productivo, va a traer fruto y va a ser provechoso para Dios. Iglesia amada, son las 8:30 de la noche. Solamente te pude dar 4 puntos, perdón. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Aleluya. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor, perdóname, iglesia. Solamente pude darte 4 puntos de las 8 cosas que trae la sabiduría espiritual. Pensé que iba a terminar, pero por favor, conéctate nuevamente. El próximo jueves terminaremos con los otros 4 y te prometo que terminaremos con este estudio sobre el fruto. Hemos sido creados para dar fruto, pero que nuestro fruto permanezca. Y hablamos sobre el poder del Espíritu, lo que necesitamos poder. Hablamos de las 5 cosas donde estamos fructificando y hablamos de las 3 cosas, oh my God, que matan los procesos, la productividad nuestra. Así que, iglesia amada, conéctate con el Espíritu de Dios. Sé fiel, sé constante, como lo hablamos en el libro de Santiago, capítulo 1. El hombre inconstante, el hombre que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. No piense que tal haga, va a recibir nada del Señor. Y realmente, iglesia, tenemos que ser constantes en nuestras promesas, constantes en lo que le pedimos a Dios, constantes en lo que lo prometemos a Dios, constantes en nuestra obediencia, constantes en nuestra disciplina, constantes en su palabra, constantes en oración, para que no seamos como gente de doble ánimo, sino que Dios pueda producir y ver en nosotros que realmente estamos fluyendo y buscando su rostro
para que entonces la sabiduría que Él quiere que tengamos comience a fluir a través de nuestras vidas y podamos disfrutar del beneficio de esa sabiduría. Dios anhela que su pueblo crezca en sabiduría, en conocimiento de la verdad, en saber quién es Él, porque los días vienen y son malos, pero el que está firme en el Señor, el que sea el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere en contra de viento y marea, el que persevere, no importando lo que vea, ese verá lo que Dios le ha prometido. Así que, iglesia amada, pensaba terminar, pero son las 8:32 y te pido en el nombre de Jesús que te conectes cada día que estemos conectados para que puedas escuchar su palabra, para que puedas aprender de Él. Y tal vez tú me puedes enseñar, pero ¿sabes qué? Qué hermoso que podemos aprender juntos. Aplica la palabra a tu corazón, aplica tu palabra a las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Y aquellas áreas que tú sabes que todavía estás débil, aplica esa palabra. Eso es como cuando uno se pone una curita donde tiene un golpe. Y cuando conocemos que hay áreas de nuestra vida que todavía necesitan la perfección, la sanidad, necesitan el poder de Dios, necesitan que Dios toque, necesitan que Dios cambie. Iglesia amada, comienza a pasarte la palabra por esa área y comienza a declarar esa palabra hasta que esa área que está enferma, que está contaminada, que tal vez esté en dolor, lo que sea, hasta que esa área quede sanada. La palabra es como un ungüento, la palabra es el Espíritu, la palabra es un bálsamo. Y Dios quiere sanarnos. Así que Dios te bendiga en esta noche. En el nombre de Jesús declaramos que el Señor añade a cada uno de nosotros la sabiduría que Él anhela, que cada día nosotros pidamos esa sabiduría, caminemos en esa sabiduría, dirijamos nuestros pasos a través de su palabra y que declaremos que la palabra es fiel y verdadera, y por cuanto es fiel y verdadera caminaremos creyendo que todo lo que el Padre ha prometido, Él lo hará. Así que los amo de manera especial y lo único que anhelo es que crezcamos en el conocimiento de la verdad y que cada día podamos crecer, madurar para poder dar fruto y fruto abundante. Dios me los bendiga y nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Si no tienes un lugar donde congregarte, estamos localizados en el Family Life Center, detrás de la iglesia de Deltona Presbyterian Church en Howland Boulevard, 2300 Howland Boulevard. Ahí estamos a la 1 de la tarde con todos los requisitos, con todas las cosas que tenemos que hacer. Hasta ahora el Señor ha guardado la iglesia. Estamos más que agradecidos por Dios porque nos ha guardado y hemos podido seguir adorándole todos los domingos a la 1 de la tarde. Conéctate. El domingo fue glorioso. Dios se movió de una manera sobrenatural. Hubo presencia, sanidad, manifestación del Espíritu de Dios, porque Dios está en la casa y Él quiere manifestarse a través de su pueblo. Dios te bendiga y nos vemos el domingo a la 1 de la tarde.